Bueno, sí. Entonces, vamos a empezar a escribir algunas cosas sobre las características de las soluciones. O sea, lo vimos como muy por encima, qué cosas había que considerar, pero había algunas otras cosas que también son importantes para poder definir las diferentes soluciones. Básicamente, ya vemos de manera formal, hay hay elementos que se llaman la solución esperada. O básicamente diagonal. ¿Okay? Sería una solución esperada, definición de alcances. Entonces, básicamente, ¿qué significa? Cuando nosotros estamos elaborando las alternativas de solución, lo que nos interesa, pues básicamente es que hagan, digamos, lo que queremos que hagan. Básicamente sería así, que es un poco autodefinido. Pero básicamente lo que necesitamos es que todas las características, necesitamos como definir claramente qué son las características que necesitamos, ¿no? Entonces, valor importante, definir las características. Ya habíamos dicho que necesitamos definir los métodos con lo que vamos a evaluar cómo se comportan las soluciones, ¿sí? Sí, dijimos que necesitamos determinar qué vamos a observar sobre ellas. Y bueno, una parte de esta es definir todas las características que necesitamos crear, ¿no? Bueno, considerar. También necesitamos que, pues, nuestra solución va a tener una vida útil. Y que, pues, a lo largo de su vida útil puede irse modificando, ¿no? Muchas veces hemos hablado de sistemas de transporte público. Entonces, pues, es que ahí se ve muy claramente, ¿no? Los transportes públicos generalmente al principio son como, sobre todo el Metrobús, al principio es como un desahogo, pero conforme va avanzando la vida útil del proyecto, déjenme guardarlo, pues ay no, qué horror. Sus características pues se van modificando, ¿no? Bueno, mejor lo dejamos después. Entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Básicamente, entonces, necesitamos como definir estos, o por lo menos tener una idea de cuál va a ser la vida útil del proyecto que vamos a elaborar, ¿no? De la solución. Entonces, todo esto, pues, al principio, pues, no lo conocemos, ¿no? O sea, pero podemos tener como una descripción vaga. ¿Ok?
Entonces, esto se pues define a través de algo que se define como alcances. Ok. Alcances. Entonces, básicamente es los alcances, que es como una parte importante de la documentación de un proyecto de planeación, son las descripción, o es un, son, o sea, como que les suena. ¿Nadie? ¿Alguien por ahí? ¿A qué les suena ¿Cómo? alcances? ¿Cómo a qué les suena un alcance de un proyecto? Como un objetivo a lograr, Las, ¿no? O sea, percepciones que vas a tener, ¿no? A futuro. Es lo que se va a realizar. Es como los términos de referencia. Ah, sí, sí, justamente. Todos están familiarizados con el término términos de referencia. yo no, profesora. No. Yo ¿No? tampoco. Ok. Básicamente, cuando uno está pactando sobre un proyecto, vamos a ver quién dice por acá. Ok. Cuando uno está planteando los términos del proyecto antes de realizarse, básicamente hay una lista que se llama los términos de referencia. Es de qué espera el cliente de ustedes. Ok, esto se da mucho, sobre todo en proyectos que son financiados por instituciones públicas, ¿no? Ahí los he visto. Y básicamente lo que les dicen es, usted me tiene que entregar y les dan una lista. Entonces les dicen, mire, necesitamos que su proyecto tenga una descripción de esto, que tenga una base de datos de esto, que tenga esto y esto y esto. Y eso se le llama los términos de referencia. Los alcances sí está muy relacionado con eso, ¿no? Pero más bien es, en lugar de ser una lista detallada, es como una descripción de lo que se va a hacer, ¿ok? Son como los objetivos de las soluciones que vamos a implementar. Entonces, básicamente es un alcance. Es un relato. Vamos a poner relato, descripción, sobre lo que se necesita implementar. Y la otra palabra clave para esto es o capacitar, ¿no? Solucionar un problema. Pues es que, bueno, a lo que yo entiendo es lo que ahí básicamente se explica lo que se debe de hacer en el proyecto, ¿no? Exactamente. Por Básicamente ese es. ejemplo, no sé si pide que tal proyecto lleve DRO, ahí te lo especifica, o las instalaciones eléctricas se va a ir con UVE o cosas así. Sí, así es. La cosa es que lo que tienes que hacer es como, antes de todo eso, digamos, es lo que tú me Definir los estás resultados, contando. maestra. ¿Qué cosa? Es definir los resultados, ¿no? Que va a tener una obra. Sería más bien como, ¿qué será? La identificación de lo que se necesita modificar, ¿ok? Lo que otro que Ah, ya. comentaba tiene más que ver con términos de referencia. O sea, si necesitamos darle una lista de cosas que se deben hacer, ¿no? Serían los términos de referencia. Los alcances son la descripción de cómo vamos a, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para solucionar el problema. Bien, entonces es como, es como un pre-proyecto,
¿Ok? Entonces, para definir los alcances, necesitamos de lo siguiente. Se identifica una necesidad, ¿no? Por ejemplo, los objetivos y la justificación. Lo otro sería las restricciones. Las restricciones. Y lo otro sería los supuestos. O sea, lo que vamos a suponer que puede pasar. Lo otro que necesitamos es y entonces vamos a ver, necesitamos definir así como, por ejemplo, déjenme tratar de hacer un... Ok. Por ejemplo, sería un alcance de nuestro ejemplo de la parte de este periférico sería. Ya identificamos que hay mucha gente que pasa por ahí, ¿no? Esa sería la necesidad, que necesita pasar de manera segura y lo más rápidamente posible. ¿Okay? Objetivos y justificación. Bueno, serían los objetivos es que necesitamos una ciudad, ¿no? Con buena movilidad y que la zona como se ha convertido en una... y que necesitamos mejorarla para mejorar el tránsito de la zona para también mejorar la seguridad de la zona y darle calidad de vida a la gente, a la población que pasa por ahí, ¿no? Eso sería objetivos y justificación. Las restricciones serían cómo estamos cerca de áreas de reserva ecológica, tenemos que hacer, pues, digamos, se necesita encontrar una solución que no sea muy invasiva, serían parte de las restricciones. Tenemos que encontrar una solución negociada con los pueblos originarios de alrededor. Y los supuestos pueden ser como, por ejemplo, lo que esperan un poco del futuro, como se espera que el uso de vehículos siga aumentando en la ciudad, aunque se va a proponer, ¿cómo se llama? Aunque se tenga una política de promoción del uso del transporte público, ¿no? Ya encontramos que puede ser. Y dado que parte del problema se genera debido al cambio de geometría que existe en la zona, porque básicamente pasas de un tipo a otro, y una capacidad limitada de, ¿cómo se llama? Una capacidad limitada de automóviles. Entonces, por ejemplo, los alcances si tenemos todos esos problemas, ¿no? Identificamos cuál es la causa, cuáles son nuestras restricciones, cuáles son los objetivos, entonces podemos empezar a decir, se requiere aumentar, ¿no? Unos alcances serían, necesitamos aumentar la capacidad de flujo para
digamos, mantenerla. Vamos a ponerlo, por ejemplo, algo así. Digamos, ya dimos todo unos antecedentes con todo lo que encontramos. Entonces, un antecedente sería... Tendría que ser más largo, no hay más... Perdón, antecedente, no, un alcance. Profesora, Sí. tengo un índice de unos alcances de un proyecto de este año. ¿Quiere que se lo lea? Ah, sí, pero terminamos esto y los lees, ¿te parece, Sí, Abraham? sí, está bien. Entonces sería algo así como se requiere modificar geometría física del sitio para hacer una transición vial que mantenga relativamente uniforme la capacidad de flujo del la zona sin invadir de manera, ¿cómo se llama? Sin invadir de manera, ¿cómo se llama? Disruptiva. La zona de reserva ecológica de la zona. Y que a su vez permita el flujo de otro tipo de transporte no motorizado, ¿no? Ahora nos interesa eso también porque es parte de la ley de movilidad, que serían bicicletas y también el paso de peatones. ¿Okay? Entonces sería como una descripción bastante... está como más específico y nos está diciendo como vagamente lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿ya los encontraste ahora? Sí. ¿Lo tienes en texto? No, lo tengo en físico. Ah, lo tienes en físico. Ajá. Ok, bien, cuéntanos un poco de qué se trata. Cuéntanos ¿qué proyecto es? Para que se podamos ver. llama Alcances de obra para el proceso de invitación restringida, Pilares DIF Quetzalcóatl. El índice es glosarios de términos, introducción, objetivo de los alcances de obra, ubicación, visita del sitio de los trabajos, objetivo de los trabajos a contratar, plazo de ejecución de los trabajos, lineamientos generales, construcción, leyes, normas y reglamentos aplicables, ejecución, cumplimiento del programa, seguridad e higiene, seguro de responsabilidad civil, entrega, recepción, información técnica, entrega de los concursantes. Ok, lo que tú nos estás describiendo es como es una convocatoria para un concurso, ¿cierto? Ajá. Pero básicamente es para construir las unidades pilares en la Ciudad de México. ¿Es Ajá, eso? exactamente, Okay. sí. Entonces, cuéntanos un poco, bueno, ¿conoces bien el proyecto, Abraham? Sí. ¿Qué son los pilares para los que no estén muy familiarizados con esto? Los pilares, bueno, sus siglas es Proyecto Integral para la construcción de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Es un proyecto que entró con la jefa de gobierno, que básicamente se están construyendo en toda la CDMX centros como para dar enseñanzas, ya sea de artes, ya sea hay ciberescuelas o diferentes talleres. Algunos se están construyendo y a otros se están como renovando, o sea, otros sitios que ya
tenían escuelas, pues están como renovando para hacerse pilares. Pero es eso. Son como una especie de centros comunitarios, ¿no? Donde también les quieren dar internet y como capacitaciones. Sí, para escuela, para primaria o secundaria. Sí, para que puedan tener acceso como a toda esta educación en línea, a distancia, la gente, ¿no? Creo que es parte del proyecto. Ok, y entonces cuéntanos un poco de los alcances. Entonces están planteando, pidiendo una, ¿cómo se llama? Ya sea renovación de espacios o construcción de espacios nuevos, ¿cierto? Ajá. Entonces cuéntanos, no sé, léenos uno o dos alcances de los proyectos. Por ejemplo, en el glosario de términos ¿Mm? está la acreditación, que es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica Sí, y pero confiable. esto no es tan importante. Más bien, cuéntanos los alcances, porque si nos lees el glosario de términos te vas a tardar un montón. Sí. Porque básicamente es donde se define, en las convocatorias estas, en los glosarios de términos se definen algunas cosas, ¿no? Para que quede claro, sobre todo cuando, como también se involucran cosas legales, Ajá. hay que dejar muy claro qué entienden por cada cosa, ¿no? Para no crear controversia. Entonces, sáltate por favor hacia los alcances. Ok. A ver si encuentro algo de pilares mientras tú no los lees. Fíjese que en realidad no suena tan mal este proyecto, ¿eh? Son como, a ver si los vamos a usar. Encontré la página web. Es esta. Y creo que lo que quieren hacer son como... Sí, la parte fuerte es esto de la ciberescuela, ¿no? Se dan cuenta que tenemos una población que ya no tiene como mucho acceso a la educación escolarizada, ¿no? Es muy curioso. Ah, con razón, ya entendí. Ya entendí algunas cosas que quieren. Entonces, siempre lo que están pensando es que si tienes un poco más de... esto antes se llamaban también los centros de cultura, ¿no? Porque también dan otro tipo de capacitación, dan clases de danza y cosas así. Sí. Entonces, básicamente lo que hicieron es como darle un remozamiento a todas las casas de cultura que existían, ¿no? Existían casas de cultura como por barrio y también existían unidades deportivas. Entonces, básicamente, tienen un montón, porque pues ya estaban como que los sitios. Sí, se empezaron hace un año. No, de hecho, pero las casas de cultura tienen un ratote. Ah, ok, sí. O sea, lo que ellos hicieron fue como tomar todos los centros deportivos que existían, que estaban bastante mal, porque básicamente pasó como lo que le suele pasar a muchos proyectos. Empiezan muy bien, pero pues evidentemente son como proyectos que, o sea, no son despensas que le dan a la gente, ¿no? Son como proyectos que además requieren como todos los proyectos de educación y de como de, ¿qué será? De creación de comunidad, que también es parte, digamos, un objetivo secundario de los pilares. No dan resultados al año, ¿no? O sea, dan resultados a muy largo plazo. Entonces, pues como no se ve rápido y todas las administraciones se van en 6 años, pues no, llega un momento en que se les olvida y le quitan el presupuesto o como o luego las hacen un poco difícil de manejar. Entonces empiezan bien, tienen como un auge, pero tienen un una vida, digamos, vida útil relativamente corta. ¿Ok? Bien. ¿Ya lo encontraste ahora?
Sí, Cuéntanos qué dicen esos alcances del proyecto. empieza y dice, el alcance de los trabajos que se indican en el presente documento y sus anexos consideran todas las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos de la DGCOP. Los trabajos deben ser ejecutados por el contratista a plena satisfacción de la DGCOP, dando cumplimiento a la reglamentación de orden local, federal, estatal e internacional que sean aplicables y en apego a la normativa oficial e institucional para garantizar el producto esperado. Ok, ahí detente un poquito. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Básicamente nos está diciendo, tienes que considerar todas estas normativas, ¿no? Lo vas a hacer tú, es básicamente lo que nos dice, ¿no? Y yo te voy a revisar. Eso es todo lo que nos está diciendo. O sea, no nos está diciendo ni cómo tienen que ser, ni cuánto nos tenemos que gastar, ni ni cómo, de qué color quiere la pared, ¿no? Nos está diciendo como muy por encima lo que ellos esperan, ¿sí? Sí. ¿Está claro? A ver, léenos otro, por favor. Por ejemplo, dice, inciso A, ejecución de la obra civil e instalaciones, las cuales deberán desarrollarse de acuerdo a la ingeniería de detalle contenida dentro del proyecto ejecutivo, considerando las etapas de planeación, organización, desarrollo y finiquito. Ok. Entonces, básicamente no nos están diciendo, tendrás estas etapas, tal. No nos están diciendo, tendrás una... Se dan cuenta que son como descripciones mucho más, como muy generales, ¿no? Ajá. Sí, entonces básicamente eso es lo que es importante que ustedes sepan. Que los alcances, una vez que ya encontramos qué necesitamos, los objetivos, restricciones, todo eso, es una descripción, ¿no? De cómo tenemos más o menos que solucionar. No necesitamos detalles, por ejemplo, en nuestro ejemplo tipo, no estamos diciendo si la carpeta va a ser de concreto o si va a ser de asfalto, ¿cierto? Estamos como que dándole nada más una mirada muy general de cómo vamos a solucionar eso. ¿De acuerdo? Igual en este caso, los alcances que Abraham nos está comentando, básicamente es lo mismo. Nos está diciendo la normativa que tenemos que aplicar. Nos están diciendo que tenemos que cumplir con ciertos requerimientos, pero eso es todo, ¿no? Cumplirá esto, hará esto, son descripciones generales. ¿De acuerdo? Vamos a seguir entonces un poco más, porque nos faltan algunas otras cosas. Entonces, básicamente es así, son descripciones generales sobre cómo vamos a solucionar, ¿sí? A veces, ¿cómo se llama? Muchas veces estos alcances, pues, implican más de una sola cosa a solucionar, ¿no? Entonces, eso es también importante. Muchas veces los alcances son extensos. ¿Cuántas páginas tiene tu documento, Abraham? Abraham, ¿estás por ahí? Sí, 44. Pensé que tenía el micrófono activado. Sí, Perdón. y la segunda pregunta es, si de esas 44 páginas, ¿cuántas páginas tienen los alcances? Como 5 nada más. Como 5, ok. Y por ejemplo, el glosario. No. ¿No? No. Bueno, más bien se llaman los términos. Bueno, los términos de referencia sí. ¿Cuántas páginas son los términos de referencia? Son como 21. 21, sí, porque básicamente es todo lo que te van a pedir, ¿ok? Sí, Entonces pues como que ya
mucho más Los- definido. Lo que tengo entendido es que los términos de referencia se conforman conforme a tu catálogo de conceptos. Más bien es al revés. Tú vas a hacer tu catálogo de conceptos a partir de los términos de referencia. Ah, ok. ¿Ok? Porque los términos de referencia son cosas que la persona con la que estás haciendo el acuerdo te va a pedir. O sea, te va a decir, quiero que me entregues esto, esto y esto y esto y esto, y tiene que tener esto y esto y esto y esto. O sea, es mucho más definido. O sea, el Sí, alcance sería la descripción general, los términos de referencia ya sería una lista concreta de cosas con las que tienes que cumplir. que de hecho ahí ya hasta te incluyen marcas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. necesito que lo hagas con cemento Cruz Azul, ¿no? Por decir algo. Sí, exactamente. O sea, ya te dicen y que tengas no menos de tantos volúmenes de obra y que tu diseño Ujú. tenga. O sea, es como ya una parte mucho más concreta del proyecto. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, necesitan más de una acción para concluirlos. Además, a veces no se pueden alcanzar todos. Ay, qué horror. Todos porque los recursos no son suficientes, ¿no? O las restricciones como me encantaría hacer esto y esto y esto, creo que lo solucionaré así, pero a veces pues no es posible, ¿ok? Entonces, todos estos alcances, además de la parte de texto, se puede, lo podemos describir a través de una tabla. Entonces, básicamente sería algo así. Tendríamos un ID de alcance, o sea, un número de identificación, 1, bla, bla, bla. Del otro lado podríamos tener un alcance. Y del otro lado, por ejemplo, si está incluido o no incluido. ¿Okay? Es como ya, vamos a ponerlo un poquito mejor. Entonces, básicamente, por ejemplo, podremos poner sí, aquí pondremos número de alcance, aquí sería la descripción del alcance, por ejemplo, modify, sería la descripción. Y aquí sí lo pudimos incluir o no lo pudimos incluir, ¿ok? Incluido o no incluido. Porque como les dije, a veces no se puede. ¿Bien? Ok. Evidentemente lo que queremos es que se tengan la mayor cantidad de, ¿cómo se llama? Posibles, o también podemos usarla
Se puede usar, por ejemplo, para describir cómo se consiguen alcances en las distintas fases del proyecto, ¿no? Bien. Bien. ¿Alguna duda hasta acá sobre los alcances o ya quedó claro? Muchísimas gracias, Abraham, porque ver cosas reales siempre creo que ayuda a que entendamos a qué nos referimos por una cosa, ¿cierto? Sí, de nada. Sí. Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. De los que estén por acá. Ok. La otra cosa que podemos también utilizar es una estructura analítica de alcance. Okay. Esto también se llama como un EA. Y básicamente, estas estructuras analíticas es como describir de manera jerárquica lo que estamos desarrollando, o sea, el producto o servicio que necesitamos implementar. ¿Ok? Entonces, vamos a poner eso por acá. Entonces dijimos que es una jerárquica de describir vamos a decir, producto, servicio, infraestructura, que vamos a diseñar. ¿Okay? Y básicamente esto se hace a través de ¿cómo se llama? Se puede hacer a través de una tabla o también se puede hacer a través de un esquema. ¿Okay? Y básicamente, ¿cómo se hace esto? Es como a través de identificación de algunos verbos, a través de qué hacer. Okay. Entonces vamos a ver la parte de la tabla. Entonces, básicamente, necesitamos como identificar algunas estructuras, ¿no? Entonces sería, necesitamos identificar el qué. O sea, a través de un sustantivo. El ¿qué? Responde a etc. Luego también tendríamos como una lista de recursos necesarios. Vamos a empezar a encontrar, ¿no? Pues es que para esto voy a necesitar tal cosa.
Pero en este caso no se tienen procesos. Y se crea al inicio del proyecto. Y esto. Ok. Entonces necesitamos identificar todo esto. Que a través de un sustantivo, ¿no? Luego, ¿qué vamos a entregar? Que se responde a, y aquí tal vez me falta poner necesidades. Para visualizar, ¿no? Cómo va a ser. Potencial de recursos. No describimos, o sea, no vamos a decir los procesos, pero sí como qué queremos, ¿no? Entonces, básicamente, a través de, si podemos identificar todo esto, que sería una estructura, la estructura analítica de los alcances, pues podemos ir definiendo lo que vamos a necesitar, o sea, todas las soluciones potenciales que vamos a generar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, también es importante que eso también va a pasar, como lo vimos en el caso de la matriz de Puch. No todos los objetivos de una solución tienen la misma jerarquía, ¿no? Algunas van a ser más importantes que otras, ¿cierto? Como ya lo vimos en la parte de las matrices de Puch. Entonces, es importante que también vayamos jerarquizando este tipo de objetivos para que también podamos seguir definiendo, dándole un poco más de forma a las soluciones. ¿Okay? Entonces, los pasos sería, por ejemplo, los siguientes. Entonces, primero definimos de ahí está. Vamos a seguir. Entonces, entonces primero vamos a definir la jerarquía de los objetivos. ¿No? Por ejemplo, así como que podemos empezar a dar prioridad a lo que tenemos que cumplir, ¿no? Profesora, Sí, dime, Roberto. ¿jerarquizar respecto a qué? O sea, porque puede ser algo económico, social o respecto a qué. Eso depende mucho del contexto en el que estés desarrollando el proyecto. ¿Okay? Ok. Te vas a dar cuenta que que la jerarquía básicamente es a partir de tiene mucho que ver con el marco jurídico, pero también tiene mucho que ver con el marco ético del desarrollador. ¿Ok? Y
también tiene que ver con los recursos. Pero básicamente se le tiene que dar como, pues sí, cierta jerarquía a lo que tienes que hacer. Entonces, puedes decir, por ejemplo, que preservar el medio ambiente sea lo más importante en tu lista de valores. O que sea lo más barato posible, puede ser, ¿no? Puede estar por encima. Eso generalmente... Pues es una cosa muy particular, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Y eso ustedes son cuestiones como particulares del proyecto. Sí, exactamente. Ok, Exactamente. O sea, de eso no les podría dar una lista, digamos, definitiva. Eso sí tiene mucho que ver con el contexto del proyecto que estén desarrollando, ¿no? O sea, generalmente pues queremos que sea bueno, bonito y barato, pero no se puede, ¿no? Porque, como les he dicho muchas veces, creo que nada es perfecto, ¿ok? Entonces siempre vamos a tener que dar alguna jerarquía para poder cumplir medianamente con los objetivos, ¿no? A veces sí es muy eficiente, puede ser muy caro, entonces tal vez una jerarquía sería pues costo, también en tiempo. Del tiempo también depende mucho los alcances, o sea, cuánto tiempo tengo para hacer esto, pero básicamente tenemos que como darle una prioridad o sea, la jerarquía, una jerarquía a las restricciones o los objetivos que tenemos. ¿Bien? Entonces, a partir de esto, pues, como que se pueden ir definiendo van a ir definiendo los demás elementos alcances de acuerdo a la jerarquía. Entonces tenemos que empezar, por ejemplo, con el más importante. Si consideramos legislaciones federales y estamos hablando de infraestructura, siempre está como que el factor de no sé, entonces en teoría tendrías que darle prioridad a la parte de preservación, luego sigue, en teoría, porque luego no es cierto. Viene la parte de preservación del medio ambiente, luego la preservación cultural, luego viene el dinero, luego viene, ¿qué sigue? Luego viene lo técnico, digamos, es como técnico, dinero y así, pero no siempre es así. Ok, generalmente se considera como primero toman en cuenta el impacto, ¿cómo se llama? En imagen pública, y entonces ahí es cuando empieza como a descomponerse todo. Pero bueno. Entonces, sería, por ejemplo, mayor jerarquía. Sería la de definir lo que se necesita crear, ¿no? Sería solo un solo elemento. Ok. Después, en el segundo nivel de jerarquía, se define a partir de del primero. Puede haber más de uno. Y es la descomposición de los objetivos, las características
más bien es como que entonces aquí tal vez como una recomendación, estamos haciendo como una jerarquización, ¿no? Que vamos a hacer a partir de un esquema. Y entonces, siempre es más elementos de los que aparecen en el nivel siguiente. O sea, por ejemplo, en el nivel 1, más de 1, por ejemplo. Nivel 3 tendrá más que el 2. Sí. ¿Okay? Recomendable, no más de 6. En el 1. Bien. Y así vamos como definiendo los siguientes. Aquí tenemos como no. Y el siguiente sería no, perdón, no sería aleatorio, sería ok, vamos a ir descomponiendo los a diferentes niveles. Bien, déjenme ver cómo que voy a tener esto.